Bienvenidos a Puerta Abierta, un ciclo de entrevistas organizado por la Secretaría de Deportes de la provincia que tiene la finalidad de dar a conocer o de difundir el deporte contado por sus protagonistas. En esta edición nos visita Lucas Castro. Gracias, Luquitas, por aceptar la invitación a Puerta Abierta. No, muchísimas gracias a usted, Mario, por la invitación. Siempre lo seguimos en todas las entrevistas, así que un placer para mí estar. ¿Qué sos, atleta o corredor? ¿O son sinónimos? ¿Se pueden considerar como sinónimos? Y podemos considerarlo, sí. Atleta está muy instalado que es muchas veces cualquier deportista, digamos, el deportista en general. Para nosotros es más el atleta el que realiza atletismo. Y bueno, y dentro del atletismo, como hay muchas disciplinas, están todos los que involucran a la carrera, así que dentro de todas esas, ya ahí me considero corredor porque realizo pruebas que son de carrera, de medio fondo, en sus distintas modalidades. ¿Hace cuánto tiempo que sos corredor? O atleta, podemos decir también. También. Claro. Todo comenzó en el 2013, cuando ingresé al Instituto de Educación Física, en primer año cursando atletismo. Como parte del entrenamiento, como parte de las clases que teníamos con la profe Nora Santillán, que era mi profesora de atletismo, corríamos porque uno de los parciales era justamente la prueba de los 5.000 metros y había que realizar un determinado tiempo para poder aprobar. Así que bueno, lo empecé a realizar más que todo con el objetivo ese de tratar de aprobar, de que me vaya bien. Y me empezó a gustar, la profe me dijo que dentro de todo lo hacía bien, que podía probar con comenzar a entrenar y ver, involucrarme más en lo deportivo, en las competencias y todo eso. Claro. En ese momento estaba muy concentrado por ahí con el instituto y lo tomé como una sugerencia que sí, que la tenía pensada hacer más adelante. Luego me inscribí en algunas competencias que habían aquí, como la del poncho, y me empezó a gustar. ¿En qué distancias arrancaste, digamos? Comencé con los 5 kilómetros. 5 kilómetros eran justamente de lo más cercano, eran 5.000 lo que hacíamos en atletismo, así que hacían era lo que tenías que rendir, digamos. Exactamente. O sea, así que cada competencia por ahí era como una evaluación que me tomaba para ver el tiempo que hacía. Y bueno, me empezó a gustar mucho hasta que luego me invitó el profesor Jesús Massa a que entrene con su grupo de entrenamiento, así que comencé ahí. Y antes de ingresar al instituto, o vos ingresaste al instituto, ¿con qué historia deportiva? ¿Antes qué hacías? ¿Antes de ser atleta? Y antes, creo que como la mayoría de los chicos, empecé jugando al fútbol. Empecé jugando a los 6 años en el club Villacubas. Y bueno, luego siempre fui activo también. Jugué al básquet, Club Juventud y en el Club Hindú. Tuve muy buenas experiencias deportivas. Esos dos deportes me encantan, me gustan muchísimo. Y luego, bueno, en la secundaria, en educación física, practiqué handball, que también me encantaba. Claro. ¿Y qué fue lo fuerte del atleta? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que te sedujo, digamos, del atletismo tan así que para dejar de lado el resto de las otras cosas? Y creo que lo que más me gustó fue el hecho de que dependía de mí. Dependía de mí, de lo que yo entrenaba. Si entrenaba bien, me esforzaba mucho, era muy probable que los resultados buenos aparezcan, ¿sí? Cosa que muchas veces en los deportes de equipo uno no depende de uno mismo, sino más del equipo, de otros muchos factores. Cosa que, bueno, el atletismo no lo vi de esa manera, aparte de que muchas veces por los horarios, las obligaciones, tenía que acomodar los entrenamientos a los horarios en los que yo podía, cosa de que fue también una facilidad muy grande. Claro, te da esa facilidad. Me dio esa facilidad, todas esas cosas y me empezó a gustar y siguió y continuó y todavía seguimos. ¿Y desde temprano te destacaste o vos sentías que te destacabas o que rendías? Y no mucho. Yo empecé y creo que no era destacado.
creo que fue mucho trabajo, mucho entrenamiento que me ayudó a mejorar bastante, pero lo respondo a esto comparando con chicos muy talentosos que nunca en su vida corrieron y que yo los comparo y están a un nivel mucho más alto del que yo empecé cuando empecé a correr. Así que en ese sentido creo que no es tanto el talento en mi caso. Actualmente, ¿cuál es tu especialidad? Vos, o sea, desde que comenzaste, estamos hablando aproximadamente que hace 8 años. 8 años, sí. 8 años que empecé a entrenar sistemáticamente y progresivamente. Y comenzaste con una prueba de medio fondo, con 5.000 metros, sí. Y actualmente... Actualmente todavía me sigo desarrollando en esa prueba. En algunos periodos de la temporada corro 1.500, 3.000, otras veces 10 kilómetros en calle. Y también he tocado la distancia medio maratón, la he realizado. Pero actualmente trato de que mi entrenamiento esté más enfocado en los 5.000 metros, en tratar de desenvolverme bien ahí y hasta 10.000 metros o 10 kilómetros en calle. Entre 5 y 10, digamos, actualmente. Exactamente. Y ese es tu espacio dentro de Lucas Castro corredor o Lucas Castro atleta. Y yo por mis condiciones, por mi somatotipo, soy por ahí muy delgado, poco potente, soy más lo que se considera un fondista, claro. Creo yo, ¿sí? Que es más que todo apto para desempeñarse de la mejor manera en las pruebas de larga distancia. Cuando hablamos de larga distancia, por ahí nos referimos a 10 kilómetros, 21 kilómetros y hasta maratón. Yo lo que estoy haciendo ahora es tratar como de respetar todas las etapas del proceso. Si bien no soy un gran corredor de 1.500 ni tampoco de 5.000, la idea es que cumpla con todo ese proceso que tengo que pasar para que a futuro, ya con la maduración ya de una buena cantidad de años, habiendo realizado este tipo de pruebas, pueda desempeñarme de la mejor manera en las pruebas más de fondo. Lo que decís está bueno por el hecho de que, bueno, ya vamos a tocar en un rato el tema porque está como de moda, digamos, el running. Pero el mensaje de este camino, de este proceso, sobre todo en esta especialidad deportiva, generalmente la mayoría es, pero el ir generando todas esas adaptaciones que tenés que hacer, porque tu idea final, digamos, sería la media o la maratón, los 21 o los 42, digamos, sería tu objetivo final. Exactamente, es mi objetivo final y por eso mismo estoy tratando de cumplir con las etapas previas para buscar desenvolverme de la mejor manera en esas distancias. Y eso depende exclusivamente de tiempo, tiempo y trabajo, obviamente. Sí, tal cual. El tiempo es muy importante, más que todo porque el tiempo de entrenamiento, las constancias del entrenamiento llevan a un atleta a que madure, como decíamos. Madurar en qué sentido, no solamente de lo físico, sino también de lo psicológico, que es muy importante, es clave. Y atravesar y transitar por esta etapa de formación, no solamente en un corredor, sino en todos los deportistas en general, en el que pueda abordar una gran cantidad de disciplinas y distancias en su proceso de formación, claro. Es algo clave. Yo en mi caso tuve la posibilidad y me considero afortunado de que pude correr en pista, en calle, en cross country, en montaña, trail, hacer todo tipo de pruebas, distancias, pero siempre sabiendo cuál es por ahí la prueba en la que mejor me puedo desempeñar y buscar luego ya en especializarme justamente en este tipo de pruebas, porque se considera que un atleta lleva de 7, 8, 9 hasta 10 años formarlo hasta que ya se empieza a dedicar específicamente en un tipo de prueba. A la especialidad, digamos, que en tu caso vendrían a ser lo que vos decís, o sea, las pruebas de fondo, un 21 o un 42. Exactamente. Yo te conozco y bueno, te considero muy buen deportista. Esto va por cuenta mía. Tiene que ver con lo que vos estás diciendo, con el entender procesos, con el respetar, con el conocer. Vos,
si es posible como mirarte de afuera, digamos, ¿cómo te ves vos en ese sentido, como deportista? Y me considero un deportista que continuamente está aprendiendo cosas. Justamente por eso me creo que todavía estoy en formación, no es que soy un deportista consolidado. Día a día aprendo cosas, me voy incorporando nuevos métodos, nuevas formas, nuevos cuidados, todo lo que debe involucrar un corredor. Soy alguien que trato de tratar de buscar abarcar todas estas cosas de las que estamos hablando. Decir no solamente ser un deportista lo que dura el entrenamiento, claro, sino saber que uno es deportista las 24 horas del día, en lo que consume de bebida, lo que come, lo que descansa, todo el tiempo que uno le dedica a esto. Sí, hasta lo que haces en el tiempo libre también, o sea, pasa a ser una forma de vida el ser un deportista. Exactamente, tal cual. Creo que uno es deportista. Lo pone al deporte siempre como prioridad y casi que acomoda el resto de su vida de acuerdo a esto también. Creo que uno con el paso de los años, cuando se quiere dedicar más seriamente a este deporte, debe realizar de esa manera y tratar de... Claro, encima es un deporte que exige mucho desde lo físico y también exige mucho desde lo mental, porque es un deporte individual. Muchas veces vos en deporte en conjunto, qué sé yo, te apuntalas en los compañeros, te apuntalas en el entorno, pero acá sos vos, digamos, o a la hora de entrenar casi que también, por más que por ahí salen a correr o compartís entrenamientos con otras personas, pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, sos vos con vos. El que está, entonces tiene esas otras características. Sí, exactamente. Se dice que es una lucha interna muchas veces con uno mismo, tanto en el hecho del entrenamiento, como decíamos, porque uno no todos los días va a estar con las ganas de entrenar, no todos los días va a estar motivado, ¿sí? Y sin embargo uno tiene que salir a entrenar igual. Creo que esa es la clave y creo que cuando lo logran comprender la mayoría de los deportistas y los atletas pueden hacer la gran diferencia en esto. Y también en la misma competencia, como dije, una lucha interna, el hecho de saber que hay momentos en que uno no la va a pasar bien, que va a ir sufriendo, que va a ir sintiéndose mal y bueno, tratar de soportar esos momentos de crisis que van a aparecer. Sabiendo y teniendo el objetivo de que el resultado que van a obtener es beneficioso y va a valer la pena lo que están haciendo. Vos, supongamos que tu carrera deportiva tiene un inicio 0 y un final 10, digamos. ¿En qué etapa te consideras que estás actualmente? Y 7 considero. Considero que estamos en eso. Estoy todavía formándome como deportista, buscando cada vez acercarme más a realizar la especialidad que me considero en mi tipo de prueba, así que todavía 7 puntos, sabiendo que hay muchísimas cosas por mejorar y con la tranquilidad de saber que nunca di el 100% mío, tanto en el entrenamiento, en las competencias sí, muchas veces al límite, pero en el entrenamiento nunca hice una preparación al 100% porque justamente sabía que muchas veces no era el momento. Sé que todavía tengo mucho más para dar a futuro y siempre tratando de respetar las etapas por las que voy atravesando. ¿Vos sos tu entrenador? En este momento sí, en este momento. Cuando comenzaste, bueno, hablaste de Nora Santillán, hablaste de Jesús Massa, digamos, Jesús fueron Massa. Ellos quienes te fueron introduciendo en el camino, pero actualmente vos sos tu propio entrenador. Exactamente. ¿Se puede ser su entrenador? Se puede. Muchas veces por ahí puede ser que se complica también, tiene sus pros y sus contras, ventaja y desventaja. La ventaja es que creo que me conozco obviamente más que nadie. Muchas veces no es que yo me planifico una semana estructurada y la tengo que cumplir sí o sí, muchas veces voy viendo el día a día, ¿sí? De acuerdo con claro, o sea, las sensaciones no te las cuentan, digamos, son tuyas. Exactamente, son mías. Entonces eso contribuye. Sí, contribuye muchísimo, así que esa es
la ventaja y bueno, y la desventaja creo que es que no le puedo echar la culpa a nadie. Soy yo el que... Sí, ¿cómo te castigas? Sí, no, sí. imposible, así que... Pero el hecho de, vos no considerás que puede llegar a ser importante también un aporte o una mirada externa. Sí, totalmente. Muchas veces vos por ahí no te vas a dar cuenta de cosas puntuales. Totalmente, lo considero muy importante y es más, siempre estoy en contacto con entrenadores. Por suerte conozco entrenadores muy buenos, tanto en el país como de afuera, de los cuales continuamente siempre hago consultas, me asesoro. Muchos de ellos dictan cursos, en los cuales me gusta hacerlo porque justamente aprendo muchísimo y no tanto para aplicarlo a mí, sino también para aplicarlo a los demás. Lo considero al entrenador muy necesario porque no es alguien solamente ahora que da un plan, sino es alguien muchas veces que contiene psicológicamente, es alguien que es que muchas veces pasa, es más, uno que está en contacto con muchos deportistas y conversas, muchos tienen entrenadores externos que le mandan planes de entrenamiento, que es una forma y que no está tan mal a mi modo de ver. Pero yo creo que el hecho, o sea, el contacto con el deportista, el verlo al deportista, son datos muy relevantes, muy importantes para poder hacer un seguimiento correcto, si es que fundamental. Se puede usar el término. Exactamente. Yo lo noto en el caso del grupo de entrenamiento. Los chicos no tienen la misma predisposición, las mismas ganas. Cuando yo estoy presente, ya me sea un entrenamiento, un test, una competencia, que cuando no lo estoy. Ellos mismos me lo dicen, cómo se sienten más confiados justamente con el simple hecho de que esté alguien presente. Capaz que no les digo ni una palabra, pero estar presente cambia todo el panorama. En Argentina, el atletismo... yo considero, y te pregunto a vos, es un deporte que no es tan popular como otros. ¿Coincidís con este concepto? Sí, coincido totalmente. Es un deporte que tuvo una época en la que fue popular, década de los 80, 90 y anteriormente, bueno, con los deportistas campeones olímpicos, creo yo, en maratón. Con los fondistas que tenían. El año 32 y 48, Zavala y Delfo Cabrera, claro. Creo que marcaron historia y luego de eso hubo un auge. En esa época, un auge no era una gran cantidad de personas haciendo atletismo, pero como que ahí inició todo. Y lamentablemente en los últimos años, muchas veces por los problemas económicos, se dificultó mucho la difusión y la práctica de la actividad. Pero creo yo que la idea por lo menos es tratar de volver a instalarla, ¿sí? Y yo siempre estoy a favor de lo que es la formación, lo que es la iniciación y la formación, en este caso del atletismo, que es un deporte, como se lo considera, un deporte madre, en el cual uno salta, corre y lanza en todos los demás deportes, y creo yo que debe estar siempre instalado. Y es más, hay muchas escuelas deportivas que trabajan muy bien y en las cuales vemos que a los chicos de 5, 6, 7 años, en los años por ahí sí, capaz que una escuelita de fútbol, pero a esa edad están haciendo atletismo, porque saben que todo lo que vean ahí después les va a servir a los chicos cuando ya empiecen la preparación más específica. Es que en realidad es correcto lo que vos decís, y estaría bueno que de esa manera se entienda y que de esa manera se trabaje muchas veces, sobre todo en etapas formativas, como hablas vos, el hecho de por ahí no focalizarlo tan puntualmente en el deporte que sea fútbol, sea básquet, rugby, el que sea, sino entender esa concepción y ese aprendizaje de todo ese bagaje motor que el atletismo o las pruebas atléticas o los ejercicios atléticos te los brindan. Exactamente, por eso es fundamental, es un deporte muy importante y que debe estar tanto en todas las escuelas deportivas como en la propia escuela, siempre presente.
No sé si lo dijiste, pero ¿cuál consideras vos que es el motivo por el cual, aunque ahora, desde hace un tiempo, es como que viene teniendo un despegue, por ahí no el atletismo, pero sí hay pruebas atléticas que se están destacando y que se están desarrollando. Pero ¿por qué crees vos que en nuestro país, en la actualidad, no es una disciplina tan trascendente o tan importante? Y considero que otros deportes ganaron más terreno, merecidamente, porque hicieron muy buen trabajo en algunos casos, y que creo que en el atletismo nos quedamos mucho en ese sentido. Porque independientemente de las instalaciones, que bueno, son importantes las instalaciones atléticas, pero es una actividad deportiva en la que por ahí no necesitas tanto elemento. Claro. Entonces vendría a ser sencillo el poder por lo menos trabajar en lo que es iniciación. Totalmente sencillo, con simples materiales realizados de manera casera. Uno puede poner una escuelita de atletismo de iniciación y que los chicos practiquen y ya están haciendo atletismo. Por eso creo yo que en ese sentido se perdió terreno, se fueron las generaciones que hicieron de este deporte algo grande y no vinieron más docentes o profesores especializados, capacitados para que trabajen con las próximas generaciones de niños que venían atrás. Sí, también puede tener que ver un poco, complementando lo que vos decís, a ver si estás de acuerdo, el hecho de que, como decías vos en su momento, con Delfo Cabrera, con Zavala, había en quién reflejarse, o había esa motivación de querer ser como, o de querer hacer lo que tal, y que actualmente por ahí a nivel nacional no hay tanta figura. Tal cual, también lo considero como tal. Como usted dijo, esos deportistas dejaron un legado los cuales muchos luego lo siguieron, y actualmente alguien que se dedica al atletismo puede tener como referente 2 o 3 figuras, pero son muy pocos, y no se ve por ahí siendo esa persona futuro muchas veces, lamentablemente, porque no tiene las mismas oportunidades o las mismas capacidades para llegar a hacerlo en algún momento, considero yo. Viniendo un poco a la actualidad, nos sale el running, que es correr en realidad, pero bueno, siempre por ahí adoptamos términos que están instalados a nivel internacional. ¿Vos lo considerás, o puede ser que se lo considere como un deporte en sí mismo? Sí, se lo puede considerar un deporte en sí mismo. Es más, creo que eso nació por el hecho del atletismo, de las pruebas de calle, que están homologadas, que están en el calendario muchas veces mundial, igual en los mismos Juegos Olímpicos que vemos en maratón que se realiza en la calle. Se trató como de volcar ese tipo de pruebas para que la gente común como nosotros podamos tener la posibilidad de... Vos no, nosotros. Claro. No, porque bueno, antes era solo reservado para los que iban a los Juegos Olímpicos, Mundiales, y los demás lo veían por la tele. Hoy está la posibilidad esa de que podemos largar una carrera, un maratón con deportistas de élite, y nosotros vamos, nos inscribimos y largamos la misma competencia. Obviamente ellos se van más adelante, nosotros vamos un poco más atrás, pero tenemos esa posibilidad. Y nosotros más. Claro. Así que bueno, creo que nació así, de esa manera, se fue haciendo mucho más masiva. Antes era el día de la carrera, te inscribo y corrí. Ahora vemos que los cupos se agotan con meses de antelación de la competencia, y eso nos demuestra cómo fue creciendo todo eso. Para mí, y a ver si coincidís, es como que el running está de moda. Está muy de moda, sí, tal cual. La verdad que yo creo que si se lo utiliza bien, al atletismo le puede aportar mucho. Como entrenador, ¿qué opinión tenés en relación a lo ultra? ¿Viste? Bueno, seguimos en el running, digamos, que generalmente son las distancias superiores a los 42, ya se las denomina ultra. Sí. Vos como entrenador, ¿qué concepto, qué opinión tenés en relación a ese tipo de pruebas?
considero que son un tipo de pruebas muy exigentes que requieren mucha preparación física y psicológica, ¿sí? Y también abarca todos los demás cuidados que un deportista debe tener ya muy minuciosamente en cada detalle, porque sabemos que el que afronte esa competencia va a estar corriendo varias horas, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta muchísimos detalles, la vestimenta, el calzado, porque un mínimo detalle te puede dejar fuera de competencia, puede hacer que suceda algo por ahí un poco más trágico, así que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de competencia. Y yo creo que si le podría dar una recomendación a alguien es que anteriormente pase por las distancias menores, que sí. Claro, el proceso, como dijiste al comienzo, digamos, o como vos fuiste armando tu carrera, siempre remarcar eso, el respetar el proceso. Exactamente, que vaya de a poco, que vaya asimilando las distancias en las que entrena, en las que compite, hasta que bueno, pueda saltar en un futuro al objetivo que es correr trail, que no sea un salto muy largo, por así decirlo, es decir, que no pase, por ejemplo, una distancia de 10 kilómetros a correr 50 prácticamente en poco tiempo, sino que respete todos los procesos hasta que se sienta maduro en todos los sentidos para poder afrontar esta distancia. Volvemos a Lucas atleta. 1, 2 o 3 de tus mejores carreras. Y la considero mi mejor carrera, a la que hice mi mejor marca en 5.000 metros, ¿sí? Y por ahí, al ser muy de la pista, creo que las marcas pasan a ser algo fundamental y la considero muy importante. A mi última carrera en octubre del año pasado, la que hice mi mejor marca en los 5.000 metros. Luego, por la experiencia, por el ambiente, por lo que viví, el sudamericano de montaña en el 2017 en Villa Langostura. Sí, también lo disfruté mucho, aprendí muchísimo ahí de los demás atletas, compañeros, de los entrenadores y todo lo demás. Fue una experiencia tremenda. Y de ahí la tercera carrera, creo yo, no tanto por la magnitud de la competencia, ni tampoco por el resultado. Fue una carrera que corrí allá en Londres, Belén, porque corrí y tuve toda mi familia. En los pagos, digamos, claro, eso era, había emoción. Exactamente, así que por eso, si bien una carrera humilde, tranquila, como le decimos, me gustó mucho todo el ambiente y bueno, porque estaba rodeado de mis seres queridos. ¿Tenés hinchada? Sí, tenés hinchada propia. ¿Y cuál te falta o cuáles tenés en lista? Y mi sueño es correr el maratón, más precisamente me gustaría correr el de Berlín, el de Alemania, que es uno de los maratones más rápidos de la historia, en el que se hicieron varios récords mundiales y es el nivel oro, como se le considera categoría oro, justamente por el nivel que hay, porque es una carrera muy rápida en la que no hay mucho desnivel, las condiciones son muy buenas, así que... O sea que no dudo de que lo vas a correr. No, yo creo que lo voy a hacer. Siempre cerramos por ahí las notas con algún elemento o algún implemento que nos lleva a la especialidad. En este caso, bueno, tengo miedo que se vuele de tan liviana que... ¿Qué representa correr para vos, Lucas? Y te paso la posta, digamos. Sí. Y correr es mi estilo de vida, creo yo, lo considero así. Considero que es algo que me cambió la vida para bien, que me formó como persona, más que como atleta, me enseñó valores, me enseñó la disciplina, el respeto, la perseverancia, la responsabilidad. Me enseñó que muchas veces las cosas dependen de uno mismo, porque muchas veces nos pasan algunas cosas que uno, ¿qué hace? Le echa la culpa al otro. Es más fácil, responsabilizar siempre. O encontrar responsabilidades. Exactamente. Así que lo considero que en ese sentido el deporte me formó y lo sigue haciendo día a día. Así que estoy muy contento por el camino que elegí. Gracias, Luquitas. Gracias a usted, profe. Un placer. Igualmente.